Cuando Jesús enseñó acerca de la oración, Él comenzó señalando algo que muchas veces pasa desapercibido. No se trata de apariencia, se trata de sinceridad. Él mismo dijo que había personas en su tiempo que oraban en las sinagogas o en las plazas, no porque querían hablar con Dios, sino porque buscaban ser vistos por los hombres. Para ellos, la oración se había convertido en un escenario donde podían mostrar su supuesta espiritualidad. Pero Jesús nos muestra que hablar con Dios va mucho más allá de un espectáculo. El Señor nos invita a tener un corazón verdadero, porque Dios no mira las apariencias, sino lo que está en lo profundo. Esta enseñanza sigue siendo actual. ¿Cuántas veces alguien siente que necesita usar palabras complicadas para orar, como si Dios quedara más impresionado con frases adornadas? Pero Jesús nos recuerda que lo importante no es cómo suena nuestra voz, sino la intención de nuestro corazón. Un padre no ama más a su hijo porque se exprese con un lenguaje perfecto. Lo ama porque escucha en sus palabras la sinceridad de lo que siente. Así es Dios con nosotros. Lo que Él espera es un corazón humilde que se acerque con verdad, aunque las palabras sean simples. Imagina a una madre que escucha a su pequeño hijo hablar. Tal vez él no tiene un vocabulario amplio, repite palabras, se equivoca al pronunciar, pero para esa madre cada sílaba tiene un valor incalculable porque sabe que vienen del corazón de su hijo. Así es la oración delante de Dios. No se trata de convencerlo con discursos elaborados, sino de presentarle lo que realmente somos. Jesús nos mostró que esa sinceridad es la esencia de la oración. Y cuando alguien busca más la aprobación de las personas que la comunión con el Padre, pierde el verdadero sentido. En nuestro mundo, donde tantos buscan reconocimiento, también existe el peligro de querer usar la oración como una vitrina. Hay quienes oran en voz alta, solo para mostrar que saben. Otros buscan impresionar con el tiempo que pasan de rodillas o con lo elocuentes que parecen ser. Pero Jesús dijo que esa recompensa ya la tienen, porque lo que buscaban era ser vistos. En cambio, el que ora en lo secreto con sencillez, aunque nadie lo vea, ese recibe recompensa del Padre que está en lo oculto. La sinceridad no necesita público, porque Dios mismo es suficiente audiencia. Un ejemplo práctico es cuando alguien pasa por una necesidad y siente que no tiene palabras bonitas para expresar lo que siente. Tal vez solo logra decir, «Señor, ayúdame, estoy cansado, no sé qué hacer». Para los hombres esa oración puede parecer pequeña, pero para Dios es preciosa, porque nació de un corazón sincero. Mientras tanto, otro puede pronunciar frases largas, con un lenguaje impecable. Pero si su corazón está vacío de fe y verdad, esa oración no tiene el mismo valor delante del Padre. Jesús quiere que entendamos que la oración sincera, aunque breve, abre el cielo más que cualquier discurso lleno de adornos. Esa sinceridad también nos da libertad. Hay quienes creen que necesitan ocultar lo que sienten delante de Dios, como si Él no pudiera soportar nuestra tristeza, nuestra frustración o nuestra duda. Pero la Biblia está llena de ejemplos donde los siervos del Señor derramaron sus emociones delante de Él. Los salmistas muchas veces dijeron, «¿Hasta cuándo, Señor?». No fue falta de respeto, fue un corazón que hablaba con sinceridad. Eso agrada a Dios, porque Él no quiere máscaras, quiere hijos que se acerquen tal como son. Cuando oramos con sinceridad, encontramos paz. No necesitamos mantener una apariencia de perfección, porque estamos delante de aquel que ya nos conoce. Podemos abrir el corazón y decir, «Padre, aquí estoy. Me siento débil, pero confío en ti». Esa transparencia nos libera, porque entendemos que no necesitamos fingir. La oración deja de ser una obligación y se convierte en un refugio, un espacio seguro, donde podemos ser nosotros mismos. Jesús, al advertir contra la hipocresía en la oración, nos estaba mostrando un camino de libertad. Nos enseñó que hablar con Dios no es un show, no es para conquistar aplausos ni para alimentar el ego. La oración sincera nace en lo íntimo, en lo oculto, en el lugar donde nadie más ve, y ahí es donde Dios derrama su presencia. Es como el susurro de un amigo que confía en ti, en lo más profundo de su corazón. Lo que vale no es la elocuencia de las palabras, sino la verdad de lo que expresa. Cuando llevamos esta enseñanza a la práctica, la oración se vuelve más cercana. Ya no pensamos en cómo sonar delante de los demás, sino en cómo abrir nuestro corazón delante de Dios.
descubrimos que no necesitamos repetir frases vacías ni fingir una espiritualidad que no tenemos. Basta con hablarle como hijos, con humildad, con verdad. Y ese es el secreto que Jesús reveló. Dios no se deja impresionar por lo exterior, Él busca la sinceridad de quienes le buscan con fe. Así, cada vez que nos acerquemos a orar, recordemos estas palabras de Jesús. No importa si otros nos escuchan o si nadie sabe que estamos orando, lo que importa es que el Padre, que ve en lo secreto, conoce la verdad de nuestro corazón. Y esa sinceridad es la que abre las puertas de su presencia, la que trae consuelo al alma, la que nos recuerda que no necesitamos demostrar nada a nadie, porque el amor del Padre ya lo llena todo. Jesús nos advirtió con claridad acerca de un peligro muy común en la oración: las repeticiones vanas. Él dijo que no debíamos orar repitiendo palabras sin sentido como hacen los gentiles, que piensan que por hablar mucho serán escuchados. Con esto Jesús no estaba condenando la perseverancia en la oración, porque en otros momentos Él mismo enseñó a orar siempre sin desmayar, sino que estaba mostrando la diferencia entre una oración que nace de un corazón sincero y otra que solo acumula frases vacías. El problema no está en repetir, sino en repetir sin propósito, como si la cantidad de palabras fuera lo que moviera el corazón de Dios. La verdadera oración no es un ritual mágico donde uno repite frases para obtener un resultado, es una conversación viva con el Padre. Imagina a un hijo que se acerca a su padre y le dice 100 veces la misma frase, sin pensar, solo porque cree que así logrará lo que quiere. Ese padre sabe que no hay sinceridad, que no hay una relación real detrás de esas palabras. Así sucede cuando alguien ora sin atención, repitiendo lo mismo mecánicamente, creyendo que por insistir en la forma será escuchado. Dios, sin embargo, no busca palabras decoradas ni repeticiones vacías. Él busca un corazón que se acerca con verdad. Es como cuando alguien ora diciendo «Padre, Padre, Padre» una y otra vez, sin pensar en lo que significa. Pronunciar el nombre de Dios sin conciencia se convierte en algo vacío. Pero si alguien dice una sola vez «Padre» con sinceridad, con confianza y con amor, esa palabra tiene un valor incalculable. Jesús nos recuerda que nuestro Padre ya sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. Por lo tanto, no necesitamos gastar la oración con frases interminables tratando de convencerlo, porque Él no es un juez distante que exige fórmulas, sino un Padre cercano que escucha. Las repeticiones vanas también nos pueden engañar haciéndonos creer que la oración es un mérito, como si por pasar largas horas diciendo lo mismo, acumuláramos puntos delante de Dios. Pero Jesús nos libera de esa carga mostrándonos que lo que vale es la fe y la sinceridad. Orar no es un esfuerzo por alcanzar un resultado humano. Es confiar en que el Padre nos escucha porque nos ama. Un ejemplo sencillo: alguien puede pasar 15 minutos repitiendo «Señor, dame paz, dame paz, dame paz», sin detenerse a confiar en Él, y su corazón seguirá agitado. Pero otra persona puede decir en un suspiro «Padre, confío en ti, llena mi corazón de tu paz», y experimentar un descanso real, porque sus palabras nacieron de la fe. La diferencia no está en la cantidad, sino en la sinceridad. Esto no significa que no podamos insistir en una petición. Jesús mismo contó la parábola de la viuda que clamaba día y noche al juez injusto hasta recibir justicia. La insistencia tiene su lugar, pero se trata de insistencia con fe, no de repeticiones vacías. Una persona persevera en oración cuando cada vez que repite lo hace con sentido, recordando la promesa de Dios y renovando su confianza. En cambio, la repetición vana es aquella que pierde el corazón y se convierte en un simple ruido. Lo hermoso de esta enseñanza es que Jesús nos libera de la idea de que necesitamos fórmulas largas para ser escuchados. Nos invita a hablar con Dios como un hijo habla con su padre, con palabras sencillas, con un corazón verdadero. No se trata de cantidad de frases, sino de calidad de relación. Cada palabra que sale con sinceridad es valiosa, aunque sea breve. Cuando entendemos esto, la oración deja de ser un peso y se convierte en un descanso. No tenemos que preocuparnos en encontrar frases perfectas ni en repetir hasta el cansancio. Basta con abrir el corazón. Dios ya conoce lo que necesitamos,
pero quiere escucharnos porque somos sus hijos. Por eso Jesús nos enseñó a evitar las repeticiones vanas y a acercarnos con confianza. Así, descubrimos que hablar con Dios puede durar horas sin cansancio, no porque acumulemos frases sin sentido, sino porque cada palabra nace de la sinceridad de nuestro corazón, iluminado por la palabra. Jesús nos enseñó un principio que transforma por completo la manera en que entendemos la oración: el poder del lugar secreto. Él dijo que cuando oremos, no debemos ser como los hipócritas que aman orar de pie en las sinagogas o en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres, sino que debemos entrar en nuestro cuarto, cerrar la puerta y orar a nuestro Padre que está en lo secreto, y nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará. Estas palabras son sencillas pero profundas, porque nos muestran que el verdadero valor de la oración no está en lo que los demás ven, sino en lo que Dios escucha en lo íntimo. El lugar secreto no es solamente un espacio físico, aunque pueda ser un cuarto cerrado, una habitación tranquila, un rincón apartado. El lugar secreto es sobre todo la intimidad del corazón, el momento en que dejamos de preocuparnos por la opinión de otros y nos presentamos tal como somos delante del Padre. Jesús estaba confrontando la actitud de quienes usaban la oración como espectáculo público, como una manera de mostrar su religiosidad y ganar respeto humano. Pero Él nos recuerda que la oración no es un escenario para el aplauso, es un encuentro personal con aquel que nos conoce mejor que nadie. En el lugar secreto no hay necesidad de aparentar porque nadie nos está mirando, solo Dios. Esa es la esencia de la oración verdadera, un corazón abierto en intimidad. Piensa en lo que significa cerrar la puerta. Es apartar lo que distrae, es silenciar el ruido de afuera, es elegir estar a solas con el Padre. En un mundo donde todo nos empuja a mostrarnos, a publicar lo que hacemos, a buscar aprobación en las redes y en la mirada de los demás, Jesús nos invita a hacer lo contrario, a escondernos con el Padre, a cultivar un secreto con Él que nadie más necesita conocer. Esa es la fuente del poder espiritual, porque lo que nace en lo oculto con Dios se manifiesta en lo visible con autoridad. Un ejemplo práctico puede ser alguien que enfrenta una lucha diaria en su trabajo, con presiones, injusticias y cansancio. Esa persona podría hablar de sus problemas con todos, buscar compasión, publicar su sufrimiento, pero si decide ir al lugar secreto y derramar su corazón delante de Dios, allí encuentra fuerza que no viene de los hombres. No necesita reconocimiento ni aplausos, porque sabe que su Padre lo escucha. Esa fortaleza luego se nota en su vida, en su paciencia, en su fe, en su paz, pero el origen estuvo en lo que nadie vio. Jesús mismo vivió esta práctica. Muchas veces se apartaba de la multitud para orar a solas, incluso de madrugada en lugares desiertos. Él, que tenía toda autoridad, nos dio el ejemplo de buscar al Padre en lo secreto. Y si el Hijo de Dios consideró esencial tener esos momentos a solas, ¿cuánto más nosotros necesitamos cultivar ese hábito? Porque es ahí donde la relación se profundiza, donde la fe se fortalece, donde recibimos dirección para cada día. El lugar secreto también nos enseña a confiar en la recompensa de Dios y no en la aprobación humana. Jesús prometió que el Padre que ve en lo secreto recompensará. Esa recompensa no siempre significa cosas materiales, aunque Dios también cuida de nuestras necesidades. La mayor recompensa es la presencia del mismo Padre. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la certeza de que no estamos solos. Es el gozo de sentir que Dios nos escucha aunque nadie más lo sepa. Esa experiencia no se puede comparar con nada en este mundo, porque llena el corazón de una seguridad que solo el Señor puede dar. Imagina a alguien que cada día se guarda unos minutos para entrar en su cuarto, apagar el ruido, cerrar la puerta y hablar con Dios en lo secreto. No necesita que nadie lo vea. No busca reconocimiento. Poco a poco, esa persona empieza a experimentar un cambio interior. Tal vez no tenga un título delante de los hombres, pero su vida comienza a reflejar paciencia, mansedumbre, confianza, porque en el lugar secreto está siendo transformada. Esa es la verdadera recompensa. Ser moldeados en lo oculto para vivir con firmeza en lo público. El lugar secreto también protege nuestra oración de la superficialidad.
Cuando oramos solo en público, corremos el riesgo de pensar en cómo sonamos, en qué palabras usar, en cómo nos ven los demás. Pero cuando oramos en secreto, todas esas preocupaciones desaparecen porque nadie más está escuchando. Solo queda Dios y nosotros. Y en esa sencillez encontramos libertad. Podemos llorar sin vergüenza. Podemos confesar nuestros pecados sin miedo. Podemos abrir el corazón sin temor a críticas. Es ahí donde la oración se vuelve más honesta, más profunda, más sanadora. Jesús nos llama a vivir esa experiencia, porque sabe que ahí está la raíz de una fe verdadera. Y es interesante notar que lo que hacemos en secreto con Dios nunca se queda sin fruto. El Padre ve lo que nadie ve, escucha lo que nadie escucha, y Él responde de maneras que a veces son invisibles para los demás, pero muy reales para nosotros. El lugar secreto es el taller donde Dios trabaja nuestro carácter, el refugio donde sana nuestras heridas, la escuela donde aprendemos a depender de Él. Sin ese espacio, corremos el riesgo de vivir una fe superficial, dependiente de la aprobación ajena. Pero cuando cultivamos esa intimidad, descubrimos que el poder de la vida cristiana no está en lo que mostramos, sino en lo que vivimos con el Padre en secreto. Por eso, Jesús dijo que allí está la recompensa. Permanecer en ese lugar secreto es aprender que no necesitamos correr detrás de aplausos ni de reconocimientos. Es entender que la mayor honra es ser vistos por Dios. Es reconocer que no hay nada más valioso que tener una vida escondida en su presencia. Y cuando esta verdad llena nuestro corazón, la oración deja de ser un deber y se convierte en un deleite, porque sabemos que cada palabra pronunciada en lo oculto es escuchada en el cielo. De esta manera, el lugar secreto se transforma en el tesoro más grande de nuestra vida espiritual. Allí encontramos paz, dirección, fortaleza. Allí aprendemos a hablar con Dios de manera sincera y constante. Allí somos fortalecidos en lo íntimo, para luego vivir con firmeza en lo público. Jesús nos dejó este secreto para que nunca olvidemos que la oración verdadera no se mide por lo que los demás ven, sino por lo que el Padre escucha en lo oculto. Jesús también nos enseñó que la oración no es un trueque ni un contrato de intercambio, sino una relación viva y profunda entre un padre amoroso y sus hijos. Muchas personas en el tiempo de Jesús se acercaban a Dios con una mentalidad equivocada, como si pudieran negociar con Él. Si hago esto, entonces tú me darás aquello. Esa forma de pensar reduce la oración a un negocio y transforma al Creador en un simple proveedor de favores. Pero Jesús reveló que el corazón de la oración es una relación, una confianza filial, un acercarse con amor y dependencia, no con exigencias ni condiciones. Por eso, cuando enseñó a orar, comenzó con las palabras: Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí no hay frialdad, ni distancia, ni formalidad vacía. Hay intimidad, hay cercanía, hay un vínculo real. No dijo Señor lejano, ni juez severo, aunque Él es Señor y juez, sino que eligió mostrarnos el aspecto más tierno: Padre. Eso nos recuerda que orar no es golpear las puertas del cielo para obligar a Dios a actuar, sino entrar en la casa de nuestro Padre y hablar con Él como hijos que confían en su bondad. Un hijo no necesita negociar con su padre para ser alimentado o cuidado. Simplemente confía porque sabe que su Padre lo ama. Así debe ser nuestra oración, un acto de confianza en la bondad del Padre. Imagina un niño que se acerca a su padre y le pide pan. El padre no le pide un intercambio ni espera un pago. Lo alimenta porque lo ama. Así también Dios nos da lo que necesitamos, no porque tengamos algo para ofrecer a cambio, sino porque somos sus hijos. Jesús mismo dijo que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial dará buenas cosas a quienes se lo pidan. La oración no es un mercado de trueques, es la confianza plena en un Padre perfecto. Muchas veces nos acercamos a Dios con frases como: Señor, si me ayudas en esto, yo prometo hacer aquello. Pero esa no es la manera que Jesús enseñó. Claro que podemos hacer compromisos de obediencia y entrega, pero no como una forma de manipular a Dios, sino como respuesta a su amor. El Padre no necesita que le compremos su favor, porque ya nos lo dio en Cristo. Él quiere nuestro corazón, no nuestras negociaciones. Cuando entendemos esto, la oración cambia de tono.
Dejamos de ver a Dios como un juez al que hay que convencer o como un comerciante con quien debemos cerrar un trato. Lo vemos como un Padre que nos conoce, que nos ama y que sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. Esto nos da descanso, porque no tenemos que luchar para que nos escuche. Ya está dispuesto a escucharnos. Solo quiere que vengamos con fe, con confianza, con amor. Un ejemplo práctico es alguien que está pasando por dificultades económicas. En lugar de orar diciendo, Señor, si me das un trabajo, yo prometo que nunca más fallaré en esto o en aquello, puede orar de otra manera. Padre, tú conoces mis necesidades y confío en que me proveerás. No quiero usarte como un medio para obtener cosas. Quiero descansar en ti y en tu cuidado. Esa oración nace de la relación, no de la negociación. Y esa actitud abre el corazón para recibir la paz de Dios, incluso antes de recibir la respuesta. La oración como relación también se refleja en el hecho de que no siempre pedimos cosas, sino que disfrutamos de la compañía de Dios. Hay momentos en que un hijo se sienta al lado de su padre no para pedirle nada, sino para estar con él, para conversar, para escuchar su voz. Así debe ser también con nuestro Padre Celestial. Podemos abrir la Biblia, leer sus palabras y responderle con gratitud, con alabanza, con adoración. No siempre la oración necesita estar llena de peticiones. A veces la mayor riqueza está en simplemente decir, Padre, gracias por estar conmigo, gracias por tu amor, gracias porque puedo llamarte Padre. Esa relación nos transforma, porque nos recuerda que no somos huérfanos, que no estamos solos, que tenemos un Padre que se interesa en cada detalle de nuestra vida. Y cuando el corazón descansa en esa relación, ya no sentimos la necesidad de negociar, porque confiamos en que todo lo que Él hace es por amor. Jesús quería que entendiéramos esto. Dios no es un patrón duro que exige rendimiento, es un Padre lleno de amor. No significa que podamos vivir como queramos sin obediencia, porque como Padre también nos corrige y nos guía, pero incluso su corrección nace de su amor. Orar como hijos es aceptar su voluntad, confiando en que su plan siempre es mejor. Así la oración deja de ser un contrato de intercambio y se convierte en el lugar donde nuestro corazón se rinde al amor del Padre. De esta manera, la verdadera oración no busca manipular a Dios, sino conocerlo mejor. No busca usarlo como medio para conseguir cosas, sino como fin en sí mismo, como el mayor tesoro. Y eso da libertad, porque nos quita la ansiedad de tener que convencerlo y nos da la certeza de que, como hijos, somos escuchados y amados en cada palabra que pronunciamos. Jesús, al enseñar a sus discípulos la manera correcta de hablar con Dios, les dejó una oración modelo, que conocemos como el Padre Nuestro. No fue dada para que repitiéramos mecánicamente las mismas palabras como si fueran una fórmula mágica, sino para mostrarnos la estructura y el corazón de cómo debe ser nuestra comunión con el Padre. Cada frase encierra una profundidad inmensa, y si la entendemos, descubrimos que en esas pocas líneas está resumido todo lo que necesitamos para orar. Cuando Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, nos enseñó a comenzar la oración reconociendo quién es Dios. Antes de hablar de nuestras necesidades, lo primero es adorar, honrar, reconocer que Él es santo y digno de toda gloria. La oración comienza elevando la mirada, recordando que no estamos hablando con cualquiera, sino con nuestro Padre Celestial, Creador de todas las cosas. Este inicio nos centra, nos ayuda a poner las prioridades en orden. No se trata de correr a pedir, sino de detenernos a contemplar su grandeza. Después Jesús dijo, Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Aquí aprendemos a rendirnos al plan de Dios. Orar no es imponer nuestra voluntad, es someter nuestros deseos a la voluntad perfecta del Padre. Esta parte nos muestra que lo más importante en la oración no es convencer a Dios de hacer lo que queremos, sino alinear nuestro corazón a lo que Él quiere. Así descubrimos que la oración no solo cambia circunstancias, cambia sobre todo a la persona que ora. Nos recuerda que lo mejor que podemos pedir es que su voluntad se cumpla en nuestra vida, porque su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Luego Jesús nos enseñó a decir, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy.
Aquí vemos que la oración también incluye nuestras necesidades más sencillas y diarias. Dios no solo se interesa en lo espiritual en un sentido abstracto, también cuida de lo material, del alimento, de lo básico. Al pedir el pan de cada día, aprendemos a confiar en la provisión constante de Dios. No pedimos un almacén para un año entero, pedimos lo suficiente para hoy. Porque la oración también nos enseña a vivir confiando día a día en la fidelidad del Señor. Es como el maná en el desierto, que no se podía guardar para mañana, porque cada día Dios lo renovaba. Así nuestra confianza se renueva en oración cada mañana. Después Jesús dijo: «Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores». Aquí está el centro de la vida cristiana, el perdón. No podemos acercarnos a Dios con un corazón cerrado al perdón, porque la misma misericordia que pedimos es la que estamos llamados a dar. En la oración aprendemos que necesitamos ser perdonados, que dependemos de la gracia del Padre, pero también somos llamados a extender esa gracia a los demás. Es un círculo de misericordia, recibimos y damos. Esto nos recuerda que orar no es solo hablar con Dios, es dejar que Él moldee nuestro corazón, limpiándolo del resentimiento y llenándolo de amor. Finalmente Jesús nos enseñó a decir: «No nos metas en tentación, mas líbranos del mal». Con estas palabras reconocemos nuestra fragilidad. No somos fuertes por nosotros mismos. Necesitamos la protección del Padre. La oración nos hace conscientes de que hay peligros espirituales reales y que sin la ayuda de Dios no podemos resistir. Aquí aprendemos a depender totalmente de Él, a pedir que nos guarde, que nos libre, que nos sostenga frente a las trampas del enemigo. Esta súplica nos mantiene humildes. Nos recuerda que nuestra seguridad no está en nuestra fuerza, sino en la fidelidad del Señor. El Padre Nuestro termina con una doxología en la que se reconoce que suyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Que esto nos devuelve al punto de inicio. Todo comienza y termina en la gloria de Dios. La oración modelo de Jesús nos enseña que hablar con Dios no gira alrededor de nosotros, gira alrededor de Él, de su reino, de su gloria. Nuestras necesidades están incluidas, sí, pero siempre dentro del marco de su voluntad y su grandeza. Si miramos con atención, vemos que en estas pocas frases Jesús nos mostró todos los elementos de una oración completa: adoración, rendición, dependencia diaria, perdón y protección. No hace falta buscar fórmulas complicadas. En esta oración tenemos un mapa perfecto para acercarnos al Padre. Y lo más importante, cada palabra nace de una relación de confianza, de hijos que saben que tienen un Padre en los cielos. Cuando hacemos del Padre Nuestro un modelo vivo, nuestras oraciones dejan de ser desordenadas o vacías y se vuelven un diálogo equilibrado, profundo y sincero. No se trata de repetirlo sin pensar, se trata de dejar que cada línea guíe nuestra conversación con Dios. Podemos pasar largos minutos meditando en cada parte, transformando cada frase en un clamor personal. Así, lo que parece breve se convierte en una oración rica e inagotable. Jesús nos dio este regalo no para limitar la oración, sino para enseñarnos a orar de manera correcta, con un corazón que busca primero al Padre, confía en su provisión, recibe y da perdón, y depende de su protección. El Padre Nuestro no es solo una oración, es una escuela para aprender a hablar con Dios de la manera que le agrada. Jesús nos mostró con claridad que el mayor error que podemos cometer al orar es hacerlo sin el corazón. A lo largo de toda la Escritura, vemos que Dios no se complace en palabras vacías, ni en labios que lo honran mientras el corazón está lejos. Él busca verdad en lo íntimo, busca hijos que se acerquen con sinceridad y fe, aunque sus palabras sean pocas y simples. El error más común, y el que Jesús quiso corregir, es transformar la oración en un hábito vacío, en una rutina sin vida, en un conjunto de frases repetidas que salen de la boca, pero no del alma. Cuando alguien ora solo para cumplir con una costumbre, sin atención y sin entrega, pierde la esencia de lo que significa hablar con el Creador. La oración no es una ceremonia fría, es un encuentro personal con un Padre que escucha. Orar sin el corazón es como hablar con alguien mientras nuestra mente está en otro lugar. Todos sabemos lo que se siente cuando una persona nos escucha de manera distraída,
cuando solo asiente con la cabeza, pero no presta atención real. Esa conversación no tiene valor, no crea vínculo, no profundiza la relación. Así es también cuando nos acercamos a Dios sin el corazón. Podemos decir muchas palabras, pero si nuestra mente está en otra parte, si nuestro corazón no se abre, la oración pierde su sentido. Jesús citó a los profetas para decir que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso nos muestra que Dios no se impresiona con la apariencia. No importa si alguien ora en voz alta, con frases hermosas y prolongadas, si su corazón no está allí, esa oración no tiene peso delante del cielo. En cambio, una oración sincera, aunque breve, aunque torpe en palabras, es preciosa para Dios. Pensemos en el ejemplo del fariseo y el publicano en el templo. El fariseo oraba de pie, enumerando sus obras, hablando de sí mismo, lleno de orgullo, pero su corazón no estaba humillado delante de Dios. El publicano, en cambio, solo podía decir con un corazón quebrantado: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús dijo que este último bajó justificado. Eso es orar con el corazón, hablar con sinceridad, con humildad, con verdad. El mayor error, entonces, es orar con los labios mientras el corazón está endurecido. Esto también sucede cuando repetimos palabras de manera automática, sin pensar en lo que decimos. Podemos recitar versículos, podemos repetir el Padre Nuestro, pero si lo hacemos como una fórmula, sin detenernos a meditar en cada frase, caemos en ese mismo error. Dios no quiere fórmulas, quiere verdad. Cada palabra debe salir de lo profundo, no como un eco vacío, sino como un clamor sincero. Orar sin el corazón también puede significar pedir cosas sin la intención de obedecer. Muchas veces alguien dice: Señor, hágase tu voluntad, pero en su interior no está dispuesto a aceptar esa voluntad. Esa contradicción muestra que las palabras no coinciden con el corazón. La oración correcta no es solo pronunciar lo que Dios quiere oír, es rendir el corazón a su voluntad. Jesús en Getsemaní nos dio el ejemplo perfecto. Oró diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sus palabras reflejaban exactamente lo que había en su corazón: dolor, angustia, pero también obediencia y confianza. Eso es orar con el corazón, abrir el alma por completo delante del Padre. El error de orar sin el corazón también nos lleva a la frialdad espiritual. Con el tiempo, la oración se convierte en un deber aburrido, en una carga que se soporta en lugar de un deleite que se disfruta. Pero cuando ponemos el corazón, aunque sea por pocos minutos, la oración se convierte en descanso, en alivio, en fuente de paz. El corazón es lo que enciende las palabras, lo que da vida a la conversación con Dios. Sin el corazón, la oración es un rito vacío. Con el corazón, aunque sean suspiros, es adoración verdadera. Un ejemplo sencillo puede ser una persona que al final del día, cansada, solo puede decir: Padre, gracias por estar conmigo. Puede parecer poco, pero si esas palabras nacen del corazón, Dios las recibe con gozo. Otro puede orar durante mucho tiempo, con frases ensayadas y adornadas, pero si su mente está lejos, su oración se pierde en el aire. Lo que da valor a la oración no es su extensión ni su forma, sino la verdad del corazón que la pronuncia. Por eso Jesús nos advierte contra este error. Él quiere que cuando hablemos con Dios, lo hagamos como hijos que confían, que aman, que se rinden. Quiere que nuestras palabras reflejen lo que somos y lo que sentimos, sin fingir, sin aparentar. Quiere que nos acerquemos en espíritu y en verdad. Y lo más hermoso es que cuando oramos con el corazón, no necesitamos preocuparnos por el tiempo. Las palabras fluyen. La presencia de Dios nos sostiene y las horas pueden pasar sin que nos demos cuenta. Orar con el corazón no cansa, porque no es un esfuerzo mecánico, es una relación viva. El error más común es hablar sin el alma, pero el mayor acierto es abrir el corazón y dejar que Dios escuche nuestra voz tal como es. Así descubrimos que la oración verdadera no está en los labios, está en lo íntimo del ser. Y cuando nuestro corazón está en cada palabra, entonces sí hablamos con Deus de la maneira que Jesus nos ensinou. Queres que eu faça agora uma conclusão geral, unindo os 6 tópicos em um fechamento impactante e acolhedor em espanhol?
também nesse estilo narrativo extenso,